Hola Honduras, hoy finaliza oficialmente la visita de la presidenta del Poder Ejecutivo a la China. Aquí hay una nota que nos resume toda esta actividad de estos días. En un hecho histórico, la presidenta Xiomara Castro viajó a China acompañada por una amplia delegación, entre representantes del gobierno, empresarios y prensa. El arribo de la presidenta a la potencia asiática se dio el 8 de julio en la ciudad de Shanghái, donde fue recibida con todos los honores. La agenda de la presidenta Castro inició con una reunión que sostuvo con la presidenta del Banco de Desarrollo del BRICS, Dilma Rousseff, con el objetivo de lograr financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible para Honduras. En la reunión se llevó a cabo la firma de un importante convenio que hace parte a Honduras de dicha entidad y abre una puerta al desarrollo. Posteriormente, la presidenta Xiomara Castro visitó el Centro de Investigaciones de Huawei en Shanghái. Durante la visita se reunió con el doctor Liang Hua, presidente del Consejo de Administración de Huawei. Ambas partes sostuvieron conversaciones a profundidad sobre las áreas en las que pueden colaborar en Honduras. El 11 de junio se desarrolló el primer encuentro empresarial de alto nivel entre China y Honduras. En este sentido, los inversores y ministros hondureños tuvieron un intercambio de información e intereses con la parte china sobre las oportunidades de negocios e inversión que se abren a partir de la apertura de estas relaciones diplomáticas entre ambos países. Posteriormente, el lunes 12 de junio, la presidenta Xiomara Castro y su homólogo Xi Jinping se reunieron para firmar una declaración conjunta entre la República Popular de China y la República de Honduras. La presidenta Castro se refirió a las oportunidades que se abren con la firma de esta declaratoria en conjunto. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping prometió apoyar el desarrollo económico y social de Honduras. El mandatario asiático manifestó a la presidenta de Honduras que el giro diplomático del país al romper relaciones con Taiwán es una decisión histórica y demuestra su firme voluntad política. Isaac Sandoval, hablemos con hechos. Gracias Isaac por ese resumen de la visita. Saludo esta mañana al analista económico don Carlos Urbizo Solís, un prominente pensador hondureño que siempre tiene una visión muy lúcida sobre las cosas. Don Carlos, después de tanto tiempo de no verle, es una dicha poder saludarlo esta mañana. ¿Qué tal está? Muy bien, igualmente, don Darío, y muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Este es un programa que me gusta su título, que dice Hablemos con Hechos, y con eso es que vamos a hablar con hechos, ¿verdad? Y por otra parte, pues usted es un entrevistador muy sagaz y muy incisivo, ¿verdad? Y muy insistente en las preguntas y en las repreguntas, y eso pues habla muy bien de usted como profesional periodista. Muchas gracias por las flores. ¿Cómo ve usted la relación con China? Son gratis. ¿Perdón? ¿Cómo ve usted la relación con China? Lo veo positivamente, ¿verdad? ¿Cómo se va a ignorar a 1.400.000 personas, ¿verdad? Que existen en el mundo. Eso es imposible. Eso iba a llegar y llegó, ¿verdad? Inevitablemente, más de 180 países han ya admitido a China como una sola China, ¿verdad? Y quedan como 13 o 14 países que están con Taiwán, que ha sido un gran amigo de Honduras. Así que sentimos mucho pues el rompimiento de la forma en que se llevó a cabo con Taiwán, ¿verdad? Así de una forma tan rápida, así un poquito violenta, considero yo, a un amigo de tanto tiempo, porque aunque uno se divorcie, no tiene que divorciarse violentamente, puede divorciarse y quedar con muy buenas relaciones siempre. ¿Qué gana China y qué gana Honduras con este matrimonio? Bueno, mire, yo no pienso mucho en términos que gano, que pierdo, ¿verdad? Yo creo que Honduras necesita tener relaciones, ¿verdad?, amistosas con todo el mundo, y que después todo el mundo va a escoger qué le conviene hacer, qué no le conviene hacer. Porque, recuerden, China tiene unos objetivos distintos a los nuestros y actúa de una forma distinta a las nuestras. China es un país que políticamente es comunista y es ¿verdad?, direccional, es vertical y es de la arriba para abajo totalmente, y puede ordenar, mandar, exigir que algo se haga. Honduras no. Honduras es un país con algunas libertades, muchísimas de ellas, pero esas no nos importan. Lo que nos importa son las que no tenemos, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a perder? No sé, ahorita tener un amigo, ¿verdad? Ver si hay alguna posibilidad de hacer algo tan lejos, ¿verdad? Porque tenemos mercados mucho más grandes y más importantes, creo yo, que China. Pero está bien ser amigo. Yo no quiero que mi vecino, ¿verdad? Y todos somos vecinos en el mundo, no sea mi amigo. Tal vez no sea mi enemigo, y tal vez no sea mi gran amigo, pero por lo menos que no sea mi enemigo. ¿Es conveniente este matrimonio para Honduras?
Yo creo que sí, yo creo que definitivamente lo es. Les repito, estamos hablando de 1.400 millones de personas con una economía muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Que ha tenido una influencia de inversión extranjera que le ha diversificado y fortalecido su economía. Entonces, lo que no sucede a través de otros países puede suceder a través de China. Pero la China tiene que encontrar que Honduras sea un lugar fértil, atractivo, amigable, para tener relaciones de todo tipo. Y yo no puedo pensar por qué China de repente va a descubrir algo que no han descubierto los otros países con quienes hemos tenido nosotros relaciones por tantísimos años desde que Honduras se fundó. ¿Es el momento adecuado? El momento de... ¿Adecuado para una relación con China? Bueno, eso no se sabe, la historia lo va a decir, ¿verdad? Yo creo que hace tiempo pudo haber sido el momento histórico de haber hecho esa conexión con Honduras. Honduras ahora está llegando como el país 181, 182 de reconocer a China. Entonces ya el peso, ¿verdad?, de influencia que podía tener Honduras cuando pudo haber sido el 10º o el 20º, qué sé yo, país que le reconocía a China, y que China tenía pocos clientes a que atender. Ahora China tiene 180 clientes que atender y nosotros no podemos pensar por qué nosotros vamos a ser únicos en el universo. Gracias, don Carlos. En breve vamos a seguir auscultando sus opiniones sobre otros aspectos. Antes, déjeme escuchar también las opiniones de un abogado y exdiplomático, hijo de diplomático y diplomático él también, el abogado Arístides Mejía Carranza. Es un gusto recibirle esta mañana. Gran gusto. ¿Qué tal está todo? Muy bien, gracias. ¿Cómo ven las relaciones con China? Pues una vez que se dieron, yo creo que ya para adelante. Importante, un peso enorme en la economía mundial y en todos los otros ámbitos, en la parte tecnológica, en la parte, digamos, militar, etcétera. Ahora bien, no sé qué tanto esto alteró algunas alianzas que tenía Honduras y acuerdos con Estados Unidos en el sentido de mantener las relaciones con Taiwán. Creo que había algunos acuerdos sobre ese aspecto, porque como el problema de China es un problema geoestratégico, en donde usted sabe que Estados Unidos y sus aliados, no solo los de Europa, sino que también los de Asia, que son Filipinas, son Japón y Corea del Sur, buscan mantener equilibrios militares. Y esos equilibrios dependen mucho también de que se siga reconociendo a Taiwán por parte de algunos países como una república independiente, o por lo menos, si no tan independiente, no como una parte, como una simple provincia de China, porque hay una discusión al interior de Taiwán sobre ese aspecto. Y eso es importante porque acuérdese que por el mar de China transitan, no sé si más del 90% de las importaciones y exportaciones de ese país. Están todas las principales ciudades, están las bases militares, y hay una zona de conflictos también con Japón por la disputa de unas islas. Es una zona donde se quieren guardar equilibrios, y Honduras era uno de los países que ayudaba para ese propósito. Pero ahora que se dio el paso, ya no vamos a hablar de posibilidades, de posibilidad. Ahora es algo real. ¿Sí? Yo creo que Honduras tiene que tener una política muy clara con respecto a China para sacar provecho. ¿En este matrimonio Honduras ha ganado o no? Eso no lo podemos saber todavía, porque mire, la economía de Estados Unidos y la de China y la del resto de Occidente se está desacoplando. Eso quiere decir que Occidente, por razones estratégicas, está tratando de que las compañías que se habían ido a establecer a China se vuelvan a deslocalizar y se regresen a Occidente. Y eso está ocurriendo en bastantes países. Y el país que proporcionalmente a su tamaño está recibiendo más beneficios de ese movimiento hacia acá es Costa Rica, porque Costa Rica presenta mejores condiciones
para los inversionistas. Es un país democráticamente estable, con costos menores, con una clase trabajadora mejor formada, gente más educada, un país más pacífico, etc. Ya le preguntaré sobre esos asuntos económicos que creo que merecen un acápite aparte, porque son un componente fundamental de las relaciones bilaterales. Antes de apartarnos de la geopolítica, ¿qué repercusiones cree usted que tendrá para Honduras las nuevas relaciones con la China en relación con sus sostenidas relaciones bilaterales con Estados Unidos? Bueno, de momento yo creo que no van a ser alteradas porque ya Estados Unidos aceptó el hecho, no le gustó, pero lo aceptó y bueno, y Honduras es un país independiente que puede tomar sus propias decisiones. También hay que decir que el resto de los países de América Latina y casi todo el mundo ha reconocido a China continental como la única China. Y como le digo, de aquí en adelante será de ver cómo Honduras tiene una política de beneficio con China. Puede haber intercambio académico, científico. Por ahora no vería yo un intercambio militar. Y con esto del desacoplamiento económico, Honduras debería de preparar condiciones para la inversión de empresas que vienen de Occidente hacia China, porque tenemos el mercado estadounidense muy próximo y tenemos una aduana certificada y tenemos un montón de ventajas. Totalmente. Don Carlos, ¿y usted cómo ve la relación de Honduras con China vista desde Washington? ¿Cómo cree que lo leen en Washington, que Honduras ahora se relacione con China y qué repercusiones cree que vengan? Bueno, yo creo que los Estados Unidos ahora se pone anteojos o tiene una lupa para ver qué es lo que está ocurriendo, porque ahorita en este momento hay una cierta adversidad o confrontación con la China y Estados Unidos, ¿verdad? Que es algo que ha transcurrido a través del tiempo, pero se ha sentido más últimamente. Y desde luego que el amigo de mi adversario, ¿verdad?, va a ser amigo mío, pero siempre con cierta cautela. Yo creo que sí se pierde alguna buena voluntad de parte de los Estados Unidos, principalmente la forma que se hizo. Yo creo que eso trae muchas consecuencias. Y también que este gobierno se ha definido como socialista democrático, que es una contradicción en sí, ¿verdad? Socialismo quiere decir que el gobierno es dueño de todos los medios de producción y democracia quiere decir libertad política y económica. Entonces, mezclar las dos esas es como tratar no sé, de mezclar el aceite con el agua o un toro con un loro, qué sé yo, ¿verdad? Pero el asunto es que ya no es lo mismo, aunque claro, Estados Unidos reconoce desde el primer momento de que Honduras tiene esa libertad totalmente, ¿verdad? Pero hay consecuencias por las decisiones que se puedan tomar. ¿Y cuáles consecuencias van a ser? No sé, ¿verdad? Eso está por verse, es muy temprano. Ahora, ¿por qué vamos a arreglar nosotros esta casa para que sea atractiva para China y que no sea atractiva para Estados Unidos, Europa o cualquier otro país? Es que lo que tenemos que hacer es algo que es general para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si van a mejorar algunas cosas, ¿verdad?, debido a que queremos quedar bien con China y que encuentre un lugar propicio, atractivo para su inversión y demás actividades, si eso va a suceder, pues entonces va a suceder para los demás y tal vez ya China va a estar en una desventaja. Porque si se arreglan estas cosas que tienen que arreglarse, pues tal vez Estados Unidos, Europa y otros países se entusiasman por venir a invertir y a competir con China. Así que no es tan fácil la cosa y se está hablando mucho pues de que compañías chinas van a venir a instalarse aquí para exportar de aquí a los Estados Unidos. Mire, muchas de esas maquilas allá en China es para servir el Estado norteamericano y no son inversiones chinas, son inversiones de los Estados Unidos, de Europa y cualquier otro lugar. Así que yo creo que estamos viendo con demasiado optimismo y hasta cierta ingenuidad, ¿verdad?, este acercamiento con China. Es bueno tener buenas relaciones con todo el mundo porque por definición es bueno. ¿Ese cambio de buena voluntad de los Estados Unidos hacia Honduras puede lesionar a los migrantes? Lo dudo muchísimo, por muchas razones, ¿verdad? Tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos necesita
a los hondureños allá, necesita a los guatemaltecos, a los salvadoreños, porque su propia población no está creciendo tanto. Entonces esto viene a complementar las necesidades que están. Yo acabo de regresar de Europa, oiga, me estuve sorprendido. La República Checa ha tenido la misma población en los últimos 50 años, igual la República Polaca por los mismos 50 años, y por eso reciben con cierto aprecio la gente que venga de afuera, porque no pueden quedarse solo con gente mayor, ¿verdad? Y los Estados Unidos tienen la ventaja de estar cerca de nosotros. Los Estados Unidos, por cuestiones raciales, no ha reconocido del todo que su fuente de crecimiento en la fuerza laboral de los Estados Unidos está en Latinoamérica, ¿verdad? Porque su crecimiento es demasiado bajo y el nuestro ha sido bastante alto. Y digo ha sido con propiedad, porque ha estado decreciendo, que nos va a causar un problema a la larga. Honduras estuvo creciendo a 3.6, 3.8% su población y ahora anda en 1.6, 1.7. Vienen problemas serios. Don Carlos, ¿cree usted desde el punto de vista económico que las relaciones de Honduras con la China, inauguradas hace algunos días, son un buen negocio? Bueno, también está por verse. Es que ambos lados tienen que decidir que quieren ir a hacer negocio con el otro. Recordemos que Honduras ha tenido relaciones comerciales con China de todos los tiempos. Honduras le ha comprado 1.800, 2.000 millones anuales a China y China apenas compra 15 o 20 millones. Y lo que China va a comprar es lo que otro dejó de comprar. Por ejemplo, si Taiwán dejó de comprar camarón, café y otras cosas, China va a comprar eso, entonces vamos a quedar iguales. Ese mundo de los negocios no depende necesariamente de la relación diplomática, me quiere decir. No. Así es correcto. Pero la relación diplomática puede potenciar las relaciones económicas con la China, o el gobierno de Honduras puede ser beneficiado por financiamiento chino. Pues no sé, eso está por verse, la repito. Ahora China tiene muchos clientes y Honduras es un cliente más. ¿Por qué va a tener preferencia Honduras? A menos que estén haciendo algún cálculo geopolítico, geomilitar que no está a la vista todavía. Porque le voy a decir, China es un poderío económico debido también al tamaño de su país, 1.400 millones de personas. Pero su ingreso per cápita es igual al de Costa Rica, ¿verdad? Aunque sea 8 veces mayor que el de Honduras, pero es igualito el de Costa Rica. Entonces, cada quien tiene que decidir, ¿verdad?, qué es lo que le conviene hacer. No es cuestión de que solo porque somos amigos ya tenemos nosotros, lo voy a invitar mañana a una fiesta, ¿verdad? Eso tienen que ver ambos países esas condiciones. Para usted, ¿la relación de Honduras con China es un buen negocio? Me lo responde después de una pausa, si le parece. Don Aristides Mejía Carranza y don Carlos Urbizo, analizando las relaciones de Honduras con China. En instantes continuaremos con la plática. Ex embajador Mejía, ¿las relaciones con la China son un buen negocio para Honduras? Es que eso lo vamos a poder calificar con el tiempo. Lo que sí creo es que nos abre un enorme espacio, porque estamos hablando de la segunda potencia en ciertos ámbitos del mundo, y creo que Honduras ha dado al final un buen paso. Tal vez no lo dio de la manera más elegante, ¿verdad? Yo creo que la forma como se hizo fue un poco abrupta, pero es la tendencia de todos los países de América Latina y de todos los países del mundo, porque China es un país con un peso enorme en la esfera mundial. Entonces ya dependerá de cómo encaramos esas relaciones, si esas relaciones van a ser más productivas que las que teníamos con Taiwán o no. Es decir, depende de eso, ¿verdad? Depende de algunos acuerdos. Hay algunos acuerdos que se han suscrito ahorita de menor importancia, diría. Vamos a revisarlos para que usted vaya calificando cada uno y me diga si vale la pena o son cosas protocolarias estas que se han firmado. Sí, pero es un comienzo de las relaciones. Por supuesto, por supuesto. Se ha firmado en la China de parte de los presidentes de ambos gobiernos varios documentos. Entre ellos, acuerdo para la exención mutua de visas. Eso es como de cajón, ¿no?
Sí, bueno, no ocurre en toda la apertura de relaciones, pero es muy bueno Sí. porque facilita cualquier cosa. Un memorándum de entendimiento sobre el establecimiento del mecanismo de consultas políticas. ¿Esto qué es? Consultas políticas, bueno, yo diría que es una cuestión que hay que precisar más, no sé qué comprende eso. En principio sería de que cuando haya situaciones controversiales va a haber un mecanismo Y dejar claras las reglas para poder acordar para hacer una cosas concretas. sí, para discutir asuntos políticos. Convenio sobre cooperación entre la Universidad de Asuntos Exteriores y la Academia Diplomática José Cecilio del Valle. Eso me Sí. parece bastante obvio. Sí. Protocolo sobre inspección, cuarentena y requisitos sanitarios veterinarios para productos acuáticos cultivados, También. con las importaciones y exportaciones. Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de café en grano sin tostar. Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de banana fresca. Todo eso es para la economía. Sí, por Para- supuesto. Por supuesto. Hay otros. Memorándum de cooperación sobre inspección y cuarentena de importación y exportación de alimentos. Memorándum de entendimiento sobre cooperación técnica de entrada y salida de productos animal y vegetal cuarentenarios. Memorándum de entendimiento en materia de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Acuerdo sobre cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de la Comisión Mixta de la Cooperación de las Cooperaciones Económicas, Comerciales y de Inversión. Acuerdo de cooperación cultural. Están solo enunciados. Vamos a ver la última lista. Un memorándum de entendimiento sobre cooperación agrícola. Memorándum de entendimiento entre el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico. Memorándum de entendimiento entre Grupo de Medios y Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Memorándum de entendimiento entre la Agencia de Xinhua y la Secretaría de Planeación Estratégica. Memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación de desarrollo e impulsar la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global. Hay que puntualizar que un memorándum de entendimiento es como una carta de buenas intenciones entre dos partes que acuerdan llevar la misma línea detrás de un propósito y actuar en consecuencia. Eso es un Está por memorándum de desarrollarse. entendimiento. Está por desarrollarse. Por supuesto. Otra cosa ya Y son es casi un- todos, como usted ve, temas económicos. Sí, por supuesto. Y para las Y importaciones e comerciales. importaciones. Y comerciales, por supuesto. Y como dijo el señor Urbizo, las relaciones con China ya existían previamente de manera muy intensa en lo económico. Lo diplomático es, el restablecimiento de relaciones diplomáticas tiene que ver más con cuestiones políticas, Ujú. pero ya había un fuerte intercambio económico con China. ¿Cómo se compensa, don Carlos Urbizo, la asimetría en las relaciones entre un gigante y un país bonsai? Con todo respeto. Así es. Bueno, normalmente se hace a través de subsidios. Mire, yo he quedado sorprendido cuando leí en la historia que cuando se hizo la Comunidad Económica Europea, a España le pasaban billones de dólares para compensar el desequilibrio que había. Y estaba hablando con un diplomático español, ¿verdad? Recientemente, hace un mes tal vez, y me dice, todavía estamos recibiendo subsidios del mercado común europeo, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una negociación que tiene que llevarse y yo no le podría dar los detalles de cómo se va a hacer, ¿verdad? En Centroamérica trató de hacerse algo similar, concediéndole a algunos países algunas libertades de leyes en favor de algunos negocios que podían llevarse a cabo en cada uno de los países, porque se reconocía en aquel tiempo que Honduras también, igual que ahora, estaba en desventaja. Entonces dijeron, Honduras puede tener esto y esto y esto, y puede dar beneficios que los otros países no darían para compensar la balanza. Pero quiero decirle que eso es bastante complicado y aparte de lo que he dicho ahorita, pues no tendría mayor cosa que aportar porque es muy complicado, lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Y no es para decirlo aquí ligeramente. ¿Cómo pueden caminar de la mano de manera saludable dos países que tienen dos concepciones diferentes del gobierno y del esquema político? ¿Cómo puede llevarse bien un país democrático con un país con un gobierno comunista?
Bueno, yo creo que eso está basado en las leyes que tenga cada uno de los países. China tiene un conjunto de leyes que le ha permitido tener una inversión muy grande de todo el mundo, ¿verdad? Y Honduras es un país también que tiene sus leyes y cada uno tiene que ver ese entorno y era lo que me refería originalmente. China tiene la ventaja de que le puede decir a tal compañía tienes que hacer tal y tal cosa o la hace directamente, porque es un gobierno comunista, autócrata, que todo el mundo lo sabemos, mientras que Honduras no lo es. Honduras no le puede decir a la cervecería, tenés que exportar cerveza a China en tanto por ciento de tu producción a tales precios. No lo puede hacer Honduras todavía, ¿verdad? Porque somos relativamente libres. Entonces, no se va a poder lograr eso. Ahí tiene que cada quien. Es que, mire, excepto por los países comunistas, todos los demás países no actúan como país, actúan únicamente para establecer las reglas y las personas somos que lo optamos. Yo voy a decidir si quiero ir a China o no quiero ir. No es el gobierno chino que me va a decir, andate para Honduras. Así nomás, una dirección y si no, ya sabe usted lo que le espera. No seamos ingenuos ni inocentes en ese sentido, ¿verdad? Claro que hay un desequilibrio, pero eso no ha impedido que el mundo libre haya hecho grandes inversiones en China y habría que analizar por qué, además de la mano de obra barata, estas compañías decidieron ir allá, ¿verdad? Que no es el caso de Honduras, que están hablando de que de China van a vender un montón de compañías a establecerse para exportar de aquí a los Estados Unidos. Mire, a mí le voy a decir que me duele el corazón cuando yo veo en los Estados Unidos tenis hechos en Vietnam, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros ni por cerca estamos aquí. Relojes, joyas, todo tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que allá en Asia tienen algo que le llaman un cluster. ¿Qué quiere decir un cluster? Que hay muchas compañías que se encargan de abastecer al manufacturero final. Ese no es el caso de Honduras. Ve usted la gran tragedia que tenemos con la energía. Solo ahí ya comenzamos con pie derecho. Y digo pie derecho en broma, porque los militares salen con pie izquierdo para mantener el equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Entonces, andamos mal. Oiga, si nosotros nos quejamos de la falta de seguridad jurídica en Honduras, ¿por qué no se van a quejar los otros? Y si la va a arreglar usted para China, bueno, esa es la ventaja que podemos tener, que se puedan llegar a arreglar algunas cosas solo para quedar bien con China. ¿Políticamente se puede convivir? Mire, yo creo que se ha aludido aquí una cosa que hay que separar. Una cosa es el comercio con China y otra cosa es la relación política con China. La relación política en el mundo ha ido cambiando con China. Primero porque Estados Unidos dejó de ver a China como un socio y lo consideró de forma bipartidista, o sea, los dos partidos de Estados Unidos lo consideran ahora un rival. Europa va por el mismo camino, aunque en Europa hay más discusión, porque en Europa dicen China es un socio, es un competidor, pero también es un rival. En el mundo ahorita China está incursionando de manera más fuerte en diplomacia. Por ejemplo, ha tratado de ir a mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha tenido un papel más protagónico. Pero ese hecho de que China, después de la pandemia, quiso mantener un modelo diferente al resto de Occidente y un modelo de promover un poco su política y su modelo autocrático, porque hay que ver que en el mundo está la confrontación en lo político entre los modelos democráticos y los modelos autocráticos. Y los modelos autocráticos tratan de demostrar o de querer hacer ver de que todo funciona mejor, porque como lo han dicho ahí, ellos solo ordenan. Ahí no hay discusión. Y en el mundo democrático hay un régimen de libertades. Pero también hay que decir, y ahí estoy en desacuerdo con el señor Urbizo, que hay varios tipos de socialismo como hay varios tipos de capitalismos. Un tipo de socialismo democrático, nació en el siglo XIX con Kautsky y con Bernstein, que modificaron esa parte del marxismo que negaba las libertades, tanto en lo económico como en la participación democrática electoral. Por eso es que tenemos gobiernos en todo el mundo, en Europa y acá en Sudamérica, que son de partidos socialistas
que reconocen la legitimidad del sistema electoral, se someten a las elecciones, como el de Boric, por ejemplo, y también que respetan las reglas de la libertad económica. Entonces, hay varios tipos de socialismo. No todos los socialismos son autoritarios. Es un concepto que don Carlos evidentemente no comparte, ¿no es así? Sí. Así es, correcto. Mire, es que inclusive se está hablando últimamente en las conferencias que yo he asistido, que en vez de hablar de socialismo por las implicaciones que tiene, hay que de alguna forma hablar de algo social. Por ejemplo, la economía social de mercado de Alemania, que tanto se ha malentendido. Yo tengo un amigo aquí que es doctor en ciencias políticas, historia y otras cosas, alemán, con quien he hablado muchísimo. ¿Qué es lo que quiere decir el gobierno alemán con esa política? Que va a dejar en libertad a las compañías que quieran operar, y con los beneficios que va a tener por los impuestos que va a cobrar, entonces con eso va a tratar de equiparar esa balanza social, nada más. Pero aquí no lo entendemos así en Latinoamérica. Aquí lo atendemos más cerca del concepto de que el gobierno es el que va a dictar y que va a ser dueño. Eso está por verse. Y yo he estado pidiéndole al gobierno que nos diga qué quiere decir socialismo democrático, porque es un término que tiene que definirse. La democracia no necesita definición, la libertad no necesita definición, pero cuando se aparta usted de esos conceptos fundamentales, universales, que todos compartimos, entonces tenemos que definir. Aquí está la persona indicada para preguntárselo. Pero mire, don Carlos, aquí está la persona indicada para preguntárselo. Hay una diferencia. ¿Qué es socialismo democrático? Mire, hay una diferencia obvia. Ajá. Hay una diferencia obvia entre un gobierno como el de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y un gobierno como el que tuvo, por ejemplo, Mujica, el que tuvo Bachelet, el que tiene ahora Boric, y esos gobiernos son respetuosos de las reglas del juego democrático, es decir, se someten a las elecciones. Los otros son autoritarios. Por ejemplo, Ortega está manteniendo en el poder a como dé lugar. En Cuba no hay elecciones libres. Entonces no se puede comparar, o por ejemplo, usted tiene el Partido Socialista de España, que es el que está gobernando actualmente, no va a decir que ese partido atenta contra la democracia o las libertades tampoco. Es un partido que se somete a las reglas del juego democrático. Y en cuanto a lo del socialismo, que el socialismo se inició con la idea de nacionalizar empresas y todo, ha ido evolucionando también. Hay países que lo que dicen es que hay que hacer programas sociales, como usted dijo, pero esa es la parte que ellos quieren como presentar como socialismo. Pero el hecho mismo de que exista en América Latina, por ejemplo, el gobierno de Lula, el anterior, no sé cómo va a ser este, no fue un gobierno que nacionalizó ninguna empresa, más bien llevó a Brasil a la 6ª potencia mundial, hizo una gran alianza con la industria brasileña, hizo programas sociales para que la clase pobre subieron 40 millones de personas a clase media que se volvieron consumidores y que potenciaron la industria brasileña, y nunca hubo una medida que fuera contra la empresa privada. Y así puedo citar un montón de ejemplos en América Latina. Entonces hay que entender que los países escandinavos igual. Entonces, aquí en Honduras han tratado de decir que solo ser de derecha es ser democrático. Esa es una mentira. Hay derecha democrática y hay derecha autoritaria. Don Carlos, por ejemplo, solo quiero decir esto. Sí. Por ejemplo, derecha autoritaria, Pinochet. Una dictadura de derecha autoritaria. Entonces, usted no va a comparar ese régimen con el régimen que ha habido en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, una cosa, y eso está en la teoría política, una cosa es la acepción que tenemos todos sobre las libertades, y otra cosa es la ideología. Una persona puede ser de ideología de izquierda, pero democrática o autoritaria, o de ideología de derecha, autocrática y democrática. Sí. Don Darío, es que como muchos términos en la vida se van distorsionando y se van degenerando para acomodarlos a la situación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Socialismo quiere decir algo, y si alguien quiere definirse como socialista y decir que tiene diferencias, tiene que definir
por socialismo democrático entendemos tal y tal cosa, y esto es lo que va a regir la política y las acciones de este gobierno por los próximos 4 años. De lo que está hablando aquí don Aristides es de izquierdas, porque por mucho que quieran esconder, al final del día tenemos 2 lados, izquierda y derecha, ¿verdad? Luego, extremos que no voy a entrar a ellos. ¿Qué quiere decir izquierda? ¿Qué quiere decir derecha? Izquierda quiere decir una ideología que pretende resolverle los problemas a todo mundo, ¿verdad? Y que explota y manipula las adversidades que pueden haber entre los que tienen y no tienen. La derecha, por el contrario, dice sálvese quien pueda, para ponerlo en términos así crudos, ¿verdad? Y aquí todo el mundo tiene libertad, tiene talentos y que viva el mejor, y que el gobierno tiene que ser lo más pequeño posible. Bueno, ni uno ni lo otro, ¿verdad? Por eso es que hablamos de centro derecha y centro izquierda. Ningún gobierno puede ser exitoso siendo solo derecha. Tiene que tomar en cuenta todas las realidades sociales. ¿Cómo vamos a desestimar nosotros que hay 70% de pobreza en Honduras? O 75 o 60, ¿qué más da? 50 es exageradamente alto. ¿Cómo vamos a nosotros desestimar que hay 3.3 millones de hondureños que no tienen empleo? ¿Cómo podemos desestimar nosotros que hay 78%, de acuerdo con el INE, de patronos que no pagan el salario mínimo? Y no lo pagan porque no pueden, no porque sean avaros y no quieren. Las compañías más grandes que atacan todo el tiempo son las que pagan hasta el doble del salario mínimo. Cervecería, tabacalera, todo eso pagan mucho mejor y tienen toda clase de beneficios que no tienen los demás. Entonces, esos temas tienen que tratarse, porque esa es función del gobierno, traer ese equilibrio hasta cierto punto, porque, le voy a decir, los que hacen dinero de todos los consumidores, pobres, ricos, medianos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el gobierno cobra impuestos, también debe de ver cómo puede balancear la cuestión. Mire, solo voy a decir esto. Ese subsidio a los 150 kilovatios, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, hay subsidio de todo el mundo, hasta en el Vaticano, pero con lo que estoy totalmente en desacuerdo es la forma en que lo hicieron, que paguen los ricos, ¿verdad? Que yo conozco empresas con las que estoy relacionado de alguna forma u otra, que pagan 3, 4 millones, 5 millones al año para absorber eso, y por haber incurrido en ese costo, ¿verdad? Entonces cayeron en el 1,5% de impuestos sobre ventas. Óigame, es una barbaridad, una irresponsabilidad que hay aquí total, pretendiendo con 3 impuestos, para 3 formas de calcular el impuesto de la renta, y págueme el más alto. Imagínese usted qué barbaridad. Y eso ha estado sucediendo, no con este gobierno, con todos los demás anteriores. Anuncios y promociones. Si la China tiene intereses geopolíticos en relación con su principal adversario, llamémosle, los Estados Unidos, ¿cree usted que con las relaciones diplomáticas de China con Honduras vengan tratados militares? Bueno, yo no veo como que prontamente vaya a haber un tratado militar con China. Tal vez me equivoco, ¿verdad? Van a haber algún tipo de relaciones de cooperación, como las hubo con Taiwán. Con Taiwán fueron muy intensas. Yo era ministro de Defensa y conozco bien eso. Sí, lo sé. Esas relaciones con Taiwán pues van a quedar rotas inmediatamente y probablemente va a haber algún intercambio. Honduras tiene intercambio con muchos países en el orden militar, ¿verdad? A veces un país le forma a un oficial, como por ejemplo la escuela de Saint-Cyr en Francia, a veces hay oficiales, como hay un montón de oficiales que van a Estados Unidos, a las diferentes academias. Al sur, a distintos destinos. A distintos destinos. Entonces sí. Eso podría ocurrir y es de lo más normal, ¿verdad? Eso no... Ahora, no creo que vaya a haber un tratado estricto como los tratados que tenemos a nivel centroamericano y a nivel de Estados Unidos y de Occidente. Un tratado, digamos, más de tipo geoestratégico, porque nosotros
no podemos meternos en ese conflicto geoestratégico entre Occidente y somos parte de Occidente, además, entonces, entre Occidente y China. A ver, señores, en estos últimos minutos les planteo dos acápites para escudriñar sus opiniones. ¿Acaso, don Carlos, para los que eventualmente pidan en extradición desde los Estados Unidos, sea propicio ir a perderse en un bosque de la China? No tenemos el sonido, don Carlos. Acuerdo de extradición. ¿Perdón? Ahora, le preguntaba... Pero no necesita, yo creo que no necesita ir tan lejos para esconderse. Aquí nomás a la par. Hay otro, aquí a la par se van. Cachurecos, ¿verdad? ¿A dónde está la par? Tenemos ahí en Nicaragua. En Nicaragua hay como 30 o 40. Se nacionalizaron, ¿verdad? Es mucho esfuerzo. Eso es como matar una mosca con un martillo. ¿Cuál es su opinión? Pues exactamente lo mismo, que yo no creo que eso vaya a incidir sobre el tema de extradiciones. Sabemos que los que andan fugitivos del gobierno anterior se fueron a Nicaragua, aquí nomás, y no pienso que tenga nada que ver. ¿Qué significa matricularse en el Banco del BRICS, don Carlos? Bueno, no, va a tener que estar sujeto pues a la aprobación del Congreso. El BRICS es igual que el CAF, igual que el BID y todos los demás, ¿verdad? Tiene que aportar y una vez siendo socio va a tener derecho a préstamos y habría que ver plazos, habría que ver tasas, ¿verdad? Montos, etcétera, y hacer un cálculo aritmético financiero de si le conviene a Honduras o no le conviene a Honduras, ¿verdad? Porque el CAF, uno de los problemas que tenía es que era más caro que las demás fuentes. Ahora, si se le agotan todas las demás fuentes baratas, de largo plazo, ¿verdad? Y de altos montos, pues ni modo, Honduras va a tener que ir a donde esté el dinero y que le quieran prestar, ¿verdad? Los 700 millones de dólares que consiguió en el mercado privado de los Estados Unidos es una muestra, ¿verdad? De eso, aunque eso ya no está vigente porque ahora las tasas serían extremadamente altas, ¿verdad? Así que lo del BRICS habría que verlo, qué es lo que contiene. Desde luego que pertenecen muchos ahí es porque creen que hay ventajas y podría haber ventajas para Honduras. Habría que verse. Mi última pregunta. Aparte de la parafernalia de un grupo de niños chinos aplaudiéndole, de un ejército de guapísimas militares chinas, porque son indiscutiblemente guapas, que recibieron a la presidenta, de una banda marcial de la plaza Tiananmen, de todo el boato que significa el protocolo para recibir una visita diplomática. Aparte de eso, ¿cómo deben ser valoradas estas relaciones de Honduras con China? ¿Hay que celebrarlas? ¿En qué medida hay que celebrarlas? ¿Cuánta dimensión tienen para Honduras? ¿Es para celebrarla o es para tener cierto recato en el análisis? A manera de conclusión, don Carlos Urbizo, por favor. Yo creo que definitivamente hay que tener ciertos recatos, ¿verdad? China no es ninguna ovejita, ¿verdad? Es un poderío, tiene influencia y va a tener más influencia cada vez. Y Honduras es un granito de arena en las playas de Ipanema, don Darío, bastante pequeño. Yo repito, Honduras debe tener relaciones amistosas con todo el mundo y luego dejar a sus pueblos en libertad de si quieren o no quieren profundizar en esa relación. Pero mientras Honduras tenga algunas libertades como las tenemos, no va a poder imponer su voluntad en todos los demás nosotros, ni siquiera en acciones del gobierno, porque van a requerir en algún momento algún tipo de aprobación del Congreso, ¿verdad? Yo le doy la bienvenida a la China, la encuentro extremadamente lejos, ¿verdad? No tengo mayor interés de andar por esos lugares, ¿verdad? Yo soy más de Occidente que otra cosa. Pero creo en la libertad que él ha tenido Honduras. Oiga, de Honduras han ido a visitar China por 20, 30 años, todos los tiempos. Pero me alegro que ahora se formalice algo y que comencemos una ruta a conocernos y que de aquí en adelante veamos qué resulta. Cuando dice usted que China no es una ovejita tierna, está aludiendo a que los periodistas han estado diciéndole gigante asiático. Pero en la vida real, en materia de libertades, derechos humanos, libertad de expresión, democracia, China es una cárcel gigantesca. ¿A eso está aludiendo? No, lo que yo me refiero es que
China hace sentir su poderío económico por ahora, político en Asia, que lo desconocemos un poco nosotros porque estamos muy lejos de ellos, pero militarmente no ha hecho nada, y para que una nación pueda decir que va a crear un imperio, eventualmente tiene que enfrentar la realidad militar, y eso China no lo ha hecho todavía. Cuando lo intente hacer, pues los demás intereses van a surgir, ¿verdad?, de Europa y de Estados Unidos, para ver cómo contrarrestan esto. Le estoy diciendo esto porque pues lo he leído, sé que existe, pero yo en mi cabeza no comprendo cómo los países, las naciones pueden estar tramando que van a tener un poderío militar para defender esto, lo otro, en vez de solo su propio país. Es algo que yo no lo entiendo mucho, pero sé que está ahí y no lo puedo ignorar. Y ahorita estoy leyendo una historia de la Segunda Guerra Mundial, y algunas cosas que están ocurriendo ahorita pues me recuerdan parecidas a las de la Primera Guerra Mundial. Gracias, don Carlos. Le agradezco muchísimo su gentileza de acompañarnos. Le deseo un día feliz con menos calor y menos apagones. Muchas gracias. Eso no va a suceder, menos apagones, ¿verdad? Pero muchas gracias por la invitación, y mis saludos a don Aristides Mejía también, y a usted también. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Feliz día para usted. ¿Un comentario final, embajador Mejía? Mire, yo creo que hay que ver positivamente la apertura de estas relaciones, porque indudablemente que Honduras se abre un espacio para un país de un gran peso mundial. El peso de China es diferente del de Estados Unidos, su forma de actuar también. El señor Urbizo refería al poderío militar chino. China está aumentando mucho su presupuesto militar. Lo que pasa es que la forma de influencia china es diferente a la americana. Ellos nunca han tenido colonias, ni siquiera en siglos anteriores. Hicieron unos recorridos hace siglos por África, no agarraron ni un solo país, pero la influencia de ellos es lo que se llama soft power, poder suave. Van metiéndose en varias áreas y van influenciando, van financiando. Suavecito. Están haciendo el camino de la seda, donde pasan por varios países, tienen ya mucha influencia en África, han ido comprando muchas cosas en el mundo, como por ejemplo puertos en Europa, aeropuertos. Entonces es un poder que se va manifestando de otra manera de acuerdo a la lógica de ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como hondureños? Nosotros debemos de tener buenas relaciones con todo el mundo. Es decir, con todos los países importantes del mundo, y ya las tenemos, con América Latina y Estados Unidos y Europa en prioridad, porque son los socios más cercanos. Así es. Y con los que tenemos más intereses, más cosas en común, más migrantes, más intercambio económico, pero relaciones con todos los otros países. Y con China hay muchas cosas que se pueden aprovechar si los que dirigen la política exterior hondureña saben, tienen una idea clara de cuál debe ser la estrategia con China. Tendremos tiempo de analizar el asunto y seguramente que tocaremos sus puertas para que nos acompañe de nuevo en el futuro. Le agradezco mucho, embajador Mejía. Gracias. Que pase un día feliz. Igualmente, gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.